9 de la mañana, 3 minutos, y bueno, hoy desde el principio de Arriba Gente hemos estado hablando con indisimulada alegría de la inminente llegada de la primavera, que incluso decíamos hace unos días atrás, para los meteorólogos ya estamos en primavera, y no solo para los meteorólogos. Para los que vemos otro lado de la primavera que no es tan positivo, ya sabemos que estamos en primavera y vamos a hablar con el doctor Pablo Curbelo sobre este tema, que es profesor de la Cátedra de Neumología de la UDELAR. Doctor, bienvenido, un placer realmente tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía, tal vez el costado más antipático que tiene la primavera, época en donde recrudece todo el tema de las alergias respiratorias y para quienes además arrastran enfermedades crónicas, uno la ve venir y ya sabe que entre otras cosas vendrán broncoespasmos, situaciones para algunos muy complejas. En un contexto, y esta es la primera pregunta, doctor, diferente ahora, ¿no? Porque tenemos el coronavirus que además viene justamente a atacar y a agravar las situaciones de quienes tienen afecciones respiratorias. Exacto. La verdad, Humberto, hay dos cosas. En realidad, el problema de la primavera es anual, fuera de la pandemia lo tenemos siempre con las enfermedades respiratorias, tanto la alergia, como tú decías, las rinitis alérgicas, sobre todo el asma, que va vinculado a esa alergia y que muchas veces se desencadena y se exacerba en esta época. Y las infecciones en general son el otro parámetro que afectan a estas enfermedades y las exacerban también. Es decir, las infecciones virales estacionales todos los años nos exacerban el asma y en este momento pasan a ser los cuadros vinculados a alergia, van decayendo las infecciones virales en esta época del año y empiezan a aparecer los cuadros provocados por alergia fundamentalmente. ¿Qué pasa con el coronavirus? El coronavirus en realidad no es que, por suerte, la situación epidemiológica lo ha demostrado hasta ahora, no ha descompensado o no ha impactado mayormente en enfermos respiratorios crónicos. Es cierto que una de las comorbilidades o de las enfermedades que hay que tener o que predisponen a tener una enfermedad más grave de coronavirus son las enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras y después serían las enfermedades oncológicas y los pacientes inmunosuprimidos, digamos. Pero en realidad no se ha visto que tenga tampoco un impacto mayor. Es más, este año las enfermedades respiratorias crónicas han estado muy controladas, porque el hecho de prevenir nosotros toda la transmisión a través de la prevención con máscara facial, con distanciamiento social, nos ha llevado a un efecto positivo, como todos decimos, de la pandemia, que es los pacientes con asma o con EPOC o con enfermedades crónicas no ingresan, no se exacerban demasiado y no han tenido demasiados cuadros graves. Y la verdad es que los recursos sanitarios en ese sentido se han fortalecido y han estado muy controlados. Eso también nos ayuda para el eventual pico que por suerte siempre estamos previniendo y esperando con expectativa, que no ha llegado, pero que es importante tener todas estas medidas para que el sistema sanitario no colapse como en otros países. Doctor, uno cuando mira al costado se asusta. Sí. Nosotros estamos bárbaros, pero hay que seguir así. ¿Esta experiencia entonces del coronavirus va a generar cierto saber, conocimiento para justamente prevenir brotes de enfermedades respiratorias? Sí, sin duda es un aprendizaje. Todos los años nosotros le decimos a nuestros pacientes, cuídese, no salga, no se exponga a alergenos, no esté en lugares donde haya humo, no esté en contacto con enfermos respiratorios que estén con resfrío, tosiendo, pero en la práctica no lo hacíamos. La verdad es que ni los médicos teníamos tan claro el mensaje a los pacientes, ni los pacientes lo cumplían. Esto es un aprendizaje, como tú decís, sin duda. Hemos tenido menos cuadros respiratorios crónicos, hemos tenido menos virosis estacionales fuera del coronavirus, hemos tenido una casi duplicación de las tasas de vacunación de influenza, de gripe, que eso también sin duda impacta en esta situación. Y hemos tenido, incluso hasta el principio de la pandemia, hasta disminución de la polución ambiental. O sea que este fue un año que para las enfermedades respiratorias crónicas, entre comillas, ha sido bueno y que tenemos que tomar eso positivo de esta pandemia, digamos. Claro, el costado positivo de la emergencia sanitaria, ¿no? Exactamente. La cuestión es que ya tenemos la primavera, como decía Humberto. ¿Qué medidas se pueden tomar entonces en este contexto para minimizar los riesgos?
Por ejemplo, pongo uno bien cerca de acá y que mencionaba antes de la nota Humberto, los plátanos y el polvillo ese que vuelan estos días. Bueno, la verdad que estas medidas que estamos tomando y que se está tomando la población en general han sido muy buenas y van a seguir siendo buenas, pensamos, también para la prevención de las alergias por los plátanos, por la polinización de esta época del año. O sea que nos viene muy bien seguir adelante con estas medidas y esperamos, no lo sabemos, que incluso los cuadros alérgicos puedan ser menor con todas estas medidas. No lo sabemos, eso tendremos que verlo en el futuro y hay que estudiarlo. Pero la verdad es que por ahora, en ese sentido, venimos bien. Ahora, yo te decía, hay cosas positivas de la pandemia. Hay otras que son los flancos débiles del sistema, digamos, sanitario, es decir, a veces la gente toma muy bien las medidas, se aísla adecuadamente, pero a veces se exagera y hemos tenido pacientes que no consultan. Es decir, el retardo en la consulta cuando es necesaria tampoco hay que exagerarlo. El otro día lo decía el ministro de Salud, yo lo escuchaba en el informativo, dice, tenemos que empezar y hay que tomar conciencia del control de las enfermedades respiratorias crónicas. Porque no hay que olvidarse que fuera de la pandemia, el 70% de nuestros ingresos y de nuestras comorbilidades son enfermedades respiratorias crónicas no transmisibles. En este periodo de pandemia, lo infectológico y lo transmisible impacta muchísimo en toda la curva de enfermedades y de carga global de enfermedad. Pero pasadas las pandemias, las cargas de enfermedad van para otro lado y vuelven a ser el hipertenso, el diabético, el que tiene un asma, el que tiene otro tipo de enfermedades. Entonces, no podemos descuidar esas poblaciones y decirles a esa gente, cuídese, no se quede a veces con el miedo de quedarse en su casa y si tiene dudas, llame o no llame. Si usted sigue teniendo dudas, pida una consulta presencial. Nosotros le pedimos, estamos como los médicos reviendo y por suerte se está volviendo las consultas presenciales que las necesitamos. Claro. Ahí está. Pero ahora, mientras estábamos hablando, desde producción nos informaban de muchos televidentes que llaman diciendo que están con mucha dificultad para conseguir hora, por ejemplo, en los prestadores de salud. Es un momento de ponerse al día, entonces hay mayor demanda. No sé, desde la cátedra, desde los lugares donde usted trabaja, ¿qué se advierte sobre esa situación? Nosotros advertimos que hay hay un mensaje que fue muy fuerte al inicio de la pandemia, que es quédese en casa. Entonces eso a veces genera cierta confusión, porque la gente dice, yo me tengo que quedar y tenga lo que tenga, no quiero saber nada con el hospital o con la policlínica. Y sin embargo no es así. La verdad que la situación ha demostrado que las consultas presenciales están siendo muy seguras, la gente está yendo con las medidas de prevención. Si tú vas con un tapaboca, manteniendo la distancia social, hay menos pacientes que habitualmente en los lugares de consulta y la consulta es mucho más cuidada y la verdad no ha generado ningún riesgo ni ningún brote. Entonces, a esa gente que tiene dudas, decirle, si usted tiene una duda y le dijeron por teléfono, no, pero usted sigue con un síntoma, insista en una consulta presencial. Hoy por hoy el mensaje debe ser un poquito equilibrado en ese sentido, me parece. No perdernos oportunidades y no llegar a los diagnósticos muy tardíos. Hay pacientes que desde enero, febrero están con algún síntoma y nos vienen a la consulta 9 meses después. Claro. Entonces, estamos con problemas en ese sentido. Alguna vez hemos escuchado que hay una gran cantidad de diferentes tipos de asma. ¿Hay una evaluación de qué población asmática tenemos en el Uruguay, independientemente de los grados de importancia o de gravedad? Sabemos que hay asmas leves, estamos los que sobrellevamos nuestro tema. Yo fui diagnosticado con 14 años y lo fui llevando y no soy de las personas, reconozco que lo hago mal, que consulte habitualmente a mi neumólogo. Claro, me acuerdo de él cuando llega la primavera, porque que se me empieza a notar además inmediatamente, empiezo con los temas de la rinitis y todo, porque es inevitable, porque es algo que, y bueno, cuando uno quiere acordar ya lo tiene encima. ¿Hay una población importante de asmáticos en el Uruguay? En la infancia se calcula que es casi un 20%, en las primeras edades. Luego, en la edad adulta, alrededor del 7%. Los estudios más fuertes son de Argentina, y uno diga, no tenemos tantos estudios epidemiológicos uruguayos, pero si uno extrapola qué pasa en Entre Ríos, qué pasa en los vecinos inmediatos, ellos tienen un 7% de adultos con asma. Nosotros andamos seguramente en esa cifra más o menos. ¿Por qué se da el más alto índice a nivel de niños y de adolescentes? Bueno, son asmas alérgicas bien vinculados a atopía, alergia, como tú decías, que muchas veces mejoran en la adolescencia o a lo largo de la infancia, mejoran. Son asmáticos que tienen ese perfil evolutivo que después... Pero hay otros
pacientes que tienen asma tardía o asma que empiezan en la edad adulta. Y se puede tener asma que empieza a los 40 o a los 50 años. Ese es un concepto que hay que tener cuidado porque hay gente que dice, o no cree mucho en eso, y a veces el asma de inicio tardío puede ser incluso más severo que el asma joven de enfermedad alérgica. Digamos. Doctor, y decía Lorena recién algo que nosotros le tenemos terror, en particular quienes, como en el caso del canal, vivimos rodeados del tema de los plátanos. Esa pelusa que generalmente nos irrita y hasta, yo creo que hasta psicológicamente nos empezamos a preparar a que algo nos va a pasar con esto, ¿es peor que el tema de la floración del pasto, que es mucho más extensa en el tiempo y que de repente no la percibimos? No. De la misma manera, porque no es tan molesta. Claro, claro, se percibe más, pero todo el tema de la floración es en primavera, sea de las gramíneas, los pastos, o sea, todo empieza a florecer, a crecer y a polinizar en esta época del año, o sea que en realidad, en ese sentido, hay todo pacientes, en mayor o menor todo es medida. peor, digamos, para los asmáticos. El tema que hay asmáticos que si se hacen un test cutáneo de alergias, unos son alérgicos a las gramíneas, otros son alérgicos al polen, otros son alérgicos a otras. En realidad no termina de ser una cosa que en realidad no impacta tanto. El tema es cuidarse todo eso. O sea que en definitiva la medida terapéutica de control va a ser la misma. Sí. Si sos alérgico al pasto o si sos alérgico al polen, es más o menos lo mismo. De forma preventiva, para el que lo es y sabe, y para el que no, pero tiene un poco de alergia, ¿no? Algo más suave, a veces sí, a veces no. ¿Qué recomendaciones hay para cuidarse de todo eso? Bueno, la exposición a estos lugares donde hay polvo, el polvo doméstico, por ejemplo, también genera mucha alergia, hablando de las cosas más habituales, ¿no? Los lugares donde hay contaminación, lugares de ambientes cerrados, donde hay hongos, donde hay humedad, ni hablar si hay cualquier sustancia, humo o sustancia que pueda haber en el ambiente laboral, por ejemplo, ocupacional. Todo eso puede disparar mecanismos de inflamación de las vías aéreas superiores y mecanismos alérgicos, inmunoalérgicos. Entonces, todas esas sustancias químicas o sustancias inorgánicas o orgánicas del medio ambiente pueden producir alergias. ¿Se ha habido un incremento en las alergias o siempre tenemos estándar No tenemos el número, la verdad que habría que consultar a algún especialista alergista. Yo soy neumólogo, no estoy específicamente en el área, pero no te sé decir. Pero tenemos un país con muchas, por lo menos desde el punto de vista nuestro, muchísima cantidad de gente con rinitis alérgica, conjuntivitis. Lo vemos a diario, ¿no? Por las condiciones climáticas. Quizás el clima nuestro, la densidad con el Río de la Plata, el smog que se genera a veces entre la neblina y el pasaje de autos y la contaminación ambiental. O sea, hay una serie de fenómenos ambientales que son distintos a otros lugares y que probablemente actúen aumentando un poco la exposición a estas sustancias, ¿no? Doctor, ¿en qué hemos avanzado en todos estos años? Yo recién mencionaba en la época que yo fui diagnosticado, en la que, bueno, prácticamente no teníamos tratamientos preventivos, solamente atacábamos en los momentos del broncoespasmo. Los tratamientos hoy han variado, la ciencia ha avanzado, tenemos preventivos que nos permiten semanas antes de ingresar en estas estaciones el ir preparándonos e inclusive tal vez hasta sortearlas sin ningún tipo de inconveniente. Sí, la verdad que cambió. Ahora hay medicación de mantenimiento que se dice, o preventiva, que habría que hacer, en el caso que el paciente sea sintomático persistente, hay que hacerlo continuamente, siempre. Y que esa medicación ha cambiado, porque antes uno tenía que usar varias dosis al día, tenía que usar varios dispositivos de inhalador, el paciente asmático tendría que andar con 3, 4 cosas, que en la cartera, que en el bolso, que se olvidaba. Hoy por hoy hay dispositivos que son de una dosis que dura 24 horas, uno se levanta en la mañana, en el baño, antes de cepillarse los dientes, se hace la inhalación, se cepilló los dientes y se olvidó. Y sin hablar de corticoides, que era otro gran temor que en una época existía, que es el inhalador que me hincha, que todo ese tipo de cosas que uno escuchó de toda la vida. El inhalador nunca hincha, Berto. No hay ningún inhalador que hinche, porque los corticoides que traen los inhaladores son de absorción local en las vías aéreas y no tienen efecto sistémico. Distinto es tomar cortisona vía oral, o prednisona o vía intravenosa. Ahí sí tiene efectos sistémicos, ahí hincha, puede aumentar la presión, puede dar un poquito de diabetes, puede dar otros efectos adversos. El corticoide inhalado tiene 0 problema, no genera efectos adversos
y controla totalmente la enfermedad. Uno de los tantos mitos que uno escucha Sí. durante toda la vida, ¿no? Exactamente. Que el Exactamente. inhalador a uno lo engordaba. Sí, tal o lo cual. cardiovascular. Claro. Lo que tenía miedo la gente es, Sí, no, sí. porque a mí me dijeron que me hace mal al Hace corazón. Mal al corazón. Pero ninguna de las dos cosas Ninguna. está recontra documentado por millones de dosis de pacientes que han usado de que no hay ningún problema. Muy Lo bien. tenemos que despedir, pero le Sí. quiero preguntar por la tuberculosis. ¿Ha habido un aumento de casos de tuberculosis? Este año todavía no sabemos los números, el año pasado veníamos en aumento, este año puede haber incluso algo menos de diagnóstico, pero no sabemos si está vinculado a esto que hablábamos, ¿no? Que la gente está consultando menos o se está reteniendo y las consultas no son tan ¿Un aumento de qué tan claras. magnitud y a qué se debe? Ha habido en los últimos años un lento pero progresivo aumento vinculado a los factores que se analizan en otras áreas, ¿no? A las situaciones de poblaciones carcelarias, a gente que está en situación de calle, a adicciones, porque nos ha llevado a que tenemos una población muy dura de tratar y de adherir a los tratamientos estos que son muy prolongados y que abandonan. Fíjate que tenemos una tasa de abandono de tuberculosis que no es despreciable, hay un 12% más o menos de los pacientes que dejan porque tienen estas condiciones sociales y eso es lo que hay que atacar. Ahora el MIDES hacía poco con el Ministerio del Interior hicieron esos días de frío polar, levantaron llevaron gente a los refugios. Eso fue muy bueno porque se diagnosticaron en el testeo de esos pacientes, varios pacientes con tuberculosis que estaban en la calle que no sabíamos. O sea que esas medidas, qué importantes son esas medidas multisectoriales donde el Ministerio de Salud, el MIDES, interactúan para el control de más de una cosa, porque uno no está solo tratando la adicción o el problema que puede tener con el frío ese paciente, esa persona. Está de otra manera, en el mismo momento, si se articula la política, actuando también con factores como la tuberculosis, que para nosotros es fundamental y nos preocupa desde el punto de vista respiratorio, lo estamos hablando con las autoridades, lo venimos hablando hace un tiempo, se han hecho medidas, se siguen haciendo y consideramos que se va a seguir el camino de buscar medidas para fortalecer políticas en esas áreas que son las que nos preocupan, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha Por sido un favor. placer tenerlo. Hemos Gustavo. tenido en la mañana de Arriba Gente al doctor Pablo Curbelo, profesor de la Cátedra de Neumología de la UDELAR.